So I just started the recording. Welcome everybody again. Okay. And well, today we're going to start with unit 2, okay, on the platform. Good, perfect. So we're going to see unit 2. And in unit 2, in the platform, let me share with you my screen so that you can see what I am looking at right now. Good. So here we have, I don't know, you can see it yet. Can you see it now? I think so. Okay. So welcome everybody again. Hello. And we are going to, well, learn a little bit about how to talk about past experiences, right? How to speak about past experiences. Telling a story, what did I do? These are the evidence, or this is the evidence we're going to work on. What did I do yesterday? Interactive activity, telling a story, memorable moments, and blog my favorite vacation. Okay, good. So I am going to show you, well, what are the, how you can access or how you can see the material, right? Good. Over this. And to see the material, we're going to click here, contenido del curso, right? Good. And then we're going to go to this link that is Proyecto, and then we're going to click here on Activity 2, okay? I am trying to speak in English all the time, but if you need to double check or if you need to clarify anything in Spanish, you can ask me, right? Si necesitan hacer alguna pregunta o aclarar algo en español, pues me dicen por favor. Pues estoy tratando de hablar más en inglés, ¿sí? Si hablo muy rápido o si de pronto algo no está tan claro, okay? So you can ask questions like, can you say that again? Again. Or can you repeat that, please? Right? Or what? Good. So these are expressions that you can definitely use to ask for some repetition if you need repetition, or what is the meaning of, right? You can also ask what is the meaning of something in Spanish, right? If you're not sure about an expression, right? What is the meaning of this in Spanish, right? What is the meaning of, so you can see here the expressions. Can you say that again? Can you repeat that, please? What is the meaning of this or that in Spanish? These are questions that you can definitely use. Son preguntas que pueden usar para, en caso de que las necesiten, ¿no? Okay, good. So let's go back here and we have learning guide, right? Materials and support materials, and we have evidence. Learning guide, it's a document that actually shows you, well, like what are the instructions, you know, like step by step, what you need to do, right? And then we have materials and support materials, that it's a link that I strongly recommend you check, okay? Este es un enlace que yo siempre sugiero que revisen, okay? Good. So we go to this link, right? So we'll have the multimedia version and the downloadable version. Acuérdense que avanzamos con estas flechitas arriba o abajo, y aquí vemos la versión multimedia. We click here, you can see the multimedia version, right? It's gonna take some time. Let's wait. Oh, look at the cat. Good. What happened, right? The question is, what happened? What happened? What happened? In this second learning, We're going to learn about past expressions to speak about past,
Yes. So let's go over this information. Remember that on the top here, on the top, you can see there's a menu here, right? Hay un menú aquí en la parte superior, on the top. You can see introduction, contextualization, comprehension, practice 1, practice 2, practice 3, and finally pronunciation practice. So in the part where we have introduction, right, we can see the topics, right? So verb be in past tense, years, decades, centuries, right? Simple past, regular and irregular verbs, and memorable moments. That is like the example of one of the activities we're going to work on. Connectors, this is so important to speak, connectors. So, because, but, although, right? Good. So vacation time, good, perfect. So let's move on to the next page. And the next page, we have this information, right? The expressions that we use in English to say these expressions in Spanish. Like when I say I am saying yo soy o yo estoy, ¿no? Cuando digo I was, entonces sería yo era o yo fui o yo estuve. I was. Entonces nos están dando las versiones en pasado y la conjugación. Cuando yo digo yo era o yo fui o yo estuve, yo digo I was. Cuando digo tú eras, tú fuiste, tú estuviste, ustedes eran, you were, o ustedes estaban, right? He was, él fue, él estuvo. She was, she was, he was, she was, it was, we were, they were. Okay, good. Es como las conjugaciones en pasado del easy are. Okay. Entonces aquí nos están dando ya ejemplos, ¿no? I was at a party, you were at school, he was an engineer, she was your friend, teacher, it was a good conference, we were at the bank, they were excellent musicians, right? Good. Okay, I was not at the supermarket. Good. So you can see different examples here. Todos este was o were es solamente para decir que estaba o que era, ¿no? Cada una de estas personas. I was a good student. Yo era una buena estudiante constante. You were a beautiful baby. Tú eras un bebé hermoso. He was my best friend. Él era mi mejor amigo. She was at the conference with me. Ella estaba en la conferencia o estuvo en la conferencia conmigo. So when I say all of that, right, I'm talking about past events. Yes, good. Okay, any questions so far? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Any questions so far? Am I good? Is it good for you? Is it cool for you? Yeah? What is, do you have a question or you don't have any questions? I have no question. Okay, good, perfect. Okay, so let's continue. Okay. Let's continue here. And we have the negative statements. En inglés, generalmente para hablar de la parte negativa, para decir no hice, no hago, no soy, no estoy, no podemos decir solamente el not, sino que en este caso diría, pues si yo no era algo, ¿no? No estuve en la fiesta, I was not at a party, ¿cierto? Si tú no estuviste en el banco, o nosotros no estuvimos en el banco, we were not at the bank. We were not at the bank, ¿ok? Cuando hacemos preguntas, estuviste, es lo mismo que con el is, you are, pero con el was, ¿no? En pasado, o el where. Was she at the supermarket? Yes? Could you repeat past page, please? The last one. Okay, good. The previous page. Yeah. Yes, usually in English we use, you know, like this negative statement, and I'm going to create here. Let me create here
something to explain it Thanks. better. Yeah. Jamboard. Okay. So yeah, this is like the conjugations, right? I was not, you were not, he was not, right? And in the abbreviation, I would say wasn't, okay? The pronunciation, it would be was not, the long form, abbreviation, wasn't, okay? So I just want to show you an example, and it's an example of some negative statements in English, okay? So that probably you have an idea of what I mean, okay? So just give me a sec here. I'm going to share with you this Jamboard so that I can use it as a board, okay? We can use it as a board. So here, for example, I say, I don't work on Sundays. My mom didn't go to school when she was a kid. Daniel, okay, let's ask. Carlos Vive was not at the concert last night. Okay. So pay attention here. This didn't or don't. So pay attention here. We say don't, that is do not. Este don't, ¿cierto? Tenemos el didn't, que es did not. Okay. Y tenemos el wasn't. Bueno, yo puedo decir wasn't. Okay. Sería como was not. Okay, good. Y también puede decir, my husband isn't Colombian. Okay. Which is just an example. Okay, good. Okay, so if this is saying isn't, right? Isn't. Good. Is not. So pay attention to this part. Cuando yo hablo de soy o estoy, él actúa solito. Wasn't, no estaba en el concierto. Was not at the concert. Si yo digo isn't, no es colombiano, ¿cierto? Sí, colombiano en este caso por hombre. Okay, husband. So was not or wasn't. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo uso el is o el was para decir que no es algo o que no fue o que no estuvo, ¿cierto? Pero cuando hablo de otras acciones diferentes al was o al wasn't, como work o como go, ¿cierto? No estoy diciendo ni que era ni que estaba, ¿sí? Estoy diciendo es que trabajo o que voy, en este caso que no trabajo, los domingos, por ejemplo. Entonces ya no puedo decir solamente el not, uso el don't. I don't work on Sundays. Cuando digo mi mamá no fue al colegio cuando era una niña, when she was a girl, ¿cierto? También puedo decir she was a kid, está bien, kid sirve para cualquier género. My mom didn't go, ella no fue. Entonces miren que el verbo, esta acción, bueno, si no nos queremos complicar es la acción, trabajar, ir, ¿cierto? Entonces yo uso el don't o el didn't para decir que no hice algo, que no fui, que no trabajo, ¿cierto? Si lo digo en presente, normalmente diría don't, pero si ya lo voy a decir en pasado, diría didn't, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Estas expresiones que me ayudan a usar algo para decir que no pasó o que pasó, ¿sí? Cuando digo que no pasó, uso el didn't o uso el wasn't, en este caso, ¿no? O no era, cuando digo que no era, puedo decir wasn't, o puedo decir my sisters weren't at the concert last night, ¿cierto? Entonces miren que aquí también diciendo were not. Entonces no estaban, no estuvieron, mis hermanas, perdón, no estuvieron en el concierto anoche. Carlos Vives no estaba en el concierto anoche, ¿cierto? Entonces ese was anda solito, pero cuando tenemos otras acciones diferentes al was o al were, como el go, ¿cierto?
ahí vamos a decir didn't. Ok, good. Sí, está más o menos claro o no tanto. Is it okay? Okay. Good. This is for negative statements. When we're talking about things that we actually did, the conjugation is different. Okay, so I'm going to stop sharing this and then we're going to go back to the presentation. Okay, good. Here. Well, the presentation that we have on the platform, of course, right? Yeah. So, sorry, yeah, yes, great. So I'm saying here, then we say like in the question, was, ¿cierto? Estuviste en el supermercado, estuvo ella en el supermercado. Was she at the supermarket? ¿Sí? Ahí cambia el orden de las preguntas. Las preguntas quedaría was, where, was, or where. Si estoy haciendo una pregunta, generalmente en inglés se cambia el orden un poco, ¿no? Como cuando yo digo, eres tú, no sé, Mariana. Are you Mariana? If I want to confirm your name. Are you Liliana? Right? Si quiero confirmar algo. Are you Liliana? I want to tell me yes or no, right? Are you happy or are you sad? Or are you at work? Right? Good. Perfect. Y lo mismo sería con la expresión, pero en pasado, ¿no? Where or was, ¿cierto? Were you at school yesterday? Was I in the right office? Was he an engineer? Was she your French teacher? Was it a good conference? Were we late? Were they musicians or excellent musicians? So you can see the possibilities here. Yes, you were, no, you weren't. Yes, I was or no, I wasn't. Yes, he was or no, he wasn't, right? So you can see the yes option, right? The yes option or the no option that we have, okay? And then we will have, right, the negative statement as well, good. Was it a good meal? Were they at home? Was she your girlfriend when you were at school? Oh, was she your girlfriend when you were at school? It's a very common question, right? Good. And well, we can ask in negative statements as well, okay? No estuviste a tiempo. So weren't you on time, right? También podría pasar. Good. Okay, good. So now I want you to pay attention to something that is called, well, they are giving us here, you know, like how we can use dates to speak about past. Yes, so we have 1700, aquí nos da unos años que podemos, no se leen de cierta manera, ¿no? 1700. Nos dicen cómo se leen estos años. Cuando tenemos 1700, el primero lo vamos a leer como si fueran una cifra, los dos primeros números. O sea, una cifra es este que sería 17, los dos primeros números. Entonces, por eso decimos 17. Y los dos ceros se van a leer como un 100. Entonces, por eso decimos hundreds, ¿cierto? Entonces, ¿cómo leeríamos esta que voy a escribirles aquí en el chat? ¿Cómo leeríamos esta? 1500. 1500, perfect. Jerry, oh, Jesus, what is your favorite name? Jesus or Jerry? Okay. Jerry, okay, Jerry, yes, 1500, perfect. Los otros números antes del 2000 se leen de par en par. Es decir, que este 19, pues voy a decir 19 y este lo voy a decir 83, but in English, of course. So in here you say 1983, right? So for example, I was born in 1985. Okay, this is my year, 1985. Okay, so how do you read this one? How do you read this number? ¿Cómo leemos este último que les escribí? Anybody come on? 1255. 1265, right? 12, exactly. 1265. Perfect. Yes, Jerry, good. Excellent.
How do you read this one? How do you read this one? 1978. 1978, perfect, great. Yes, 1978. Very nice, Jerry. Good. Okay, so let's continue here. Ya después del 2000, ya sí podemos decir 2004. Mira, 2004 se dice 2000. 1000 sería el 1000. 2004. Pero también se puede decir 2004. O sea, 20, la primera parte también se puede leer de parejas. 20 y el 04 se dice 04. O se usa este O que ven aquí. Se usa para decir el 0 en números de teléfonos o en años, ¿cierto? Cuando vemos dos ceros aquí, ¿cierto? Pues leemos el 0 como, o sea, si son dos seguidos, acuérdense que es 100, ¿no? ¿Sí? Pero si está un 0 y un número, decimos O, como en los números de teléfono. Pero este primero, por ejemplo, que es el 20, acuérdense que lee la cifra en pareja, ¿no? O sea, esta cifra que yo veo aquí sería 20. Entonces ahí sería 20. Entonces, básicamente, todos los años que vienen después del 2000 son 20, ¿no? Como el 2021, entonces sería, de hecho ya estamos usando eso también en español, ¿no? 2021. Que es una tendencia a americanizar de alguna manera las expresiones, el 2021, ¿cierto? En español solemos decir 2021, ¿cierto? En inglés sería 2021, por ejemplo. Ok, good. Entonces, para leer una fecha, aquí nos dicen cómo se leen las fechas, ¿cierto? Entonces, la fecha, marzo 7 de 1600. Entonces, March 7th, 1600. Nos están diciendo cómo se leen las fechas, que me parece chévere que revisemos. Okay, good. And then we're going to use as well, these are time expressions. Ahorita sí vienen a explicarnos un poco algo que se llama regular and irregular verbs. Son los verbos en pasado. Vimos el was y el were, que solamente significa estaba, ¿no? O era. Pero ya hay otras acciones, ¿cierto? Como estos, como el lavar, una acción que es lavar, llamar, cocinar, abrir. Todas estas también se dicen en pasado, ¿no? Lavé, yo lavé la ropa, tú lavaste el carro, nosotros lavamos, ¿sí? La casa. Entonces aquí sería washed, washed, pronunciation. Importante que aquí revisemos la pronunciación. Miren. Examples. Simple form, past form, wash, washed, call, called, cook, cooked, open, opened, close, closed, watch, watched, talk, talked, paint, painted. Es muy importante porque no decimos wash it. Él pronuncia primero esta y después esta. Y no nos están diciendo wash it. Están diciendo wash, wash, right? This one. Y después dice washed, washed, cold. Y después dice cold. Puedo extender un poquito más la de cold. No suena la E, excepto en esta que dice painted. La única que suena, painted. Todas las demás es como una T o una D al final. Entonces en este sería washed, cold, cooked, opened, closed, watched, talked. Okay, good. And painted, great. Okay. Conjugation. There are some rules when adding ed. Bueno, hay unas reglas para agregar la ed, pero se les llaman regulares a estos que tienen ed al final. No tenemos que aprendernos todas estas reglas. Las personas que sí les parezca fácil entenderlo, chévere. ¿Listo? Importante diferenciar cuáles son los regulares. Los regulares, se les dice regulares, ¿por qué? Porque tienen esta cosa común para todos, que es que terminan en ed, ¿cierto? Pero hay otros que son irregulares, que son estos ejemplos que vamos a ver acá, que es
Miren que el was y el were está dentro de los irregulares, ¿cierto? Pero acuérdense que él es como independiente. Entonces, tenemos otros verbos como become, que es llegar a ser, begin, que es empezar, break, romper, bring, traer, build, construir, buy, comprar, ¿cierto? Catch, atrapar, choose, escoger algo, come, venir, do, draw, dream, drink, drive, eat, feel. Miren que todos estos, ¿cierto? Esta lista que está muy buena además porque tiene verbos básicos aquí. Traen su forma en pasado que es completamente diferente. Se les llama irregulares, son acciones irregulares o la conjugación es irregular porque cambia completamente, ¿cierto? A la forma base. Bueno, en algunos casos completamente, en otros casos como la segunda parte, algunas vocales, etcétera, etcétera. Entonces, si yo voy a decir, me convertí en cantante a los 30, una cosa así. ¿Ok? So you can say, I became a singer. I became, que sería esta pronunciación, I became a singer when I was 30 years old, right? Empecé a estudiar a los 18, ¿no? Entonces, si quiero decir, yo empecé a estudiar a los 18, I began to study when I was 18, right? Pero si digo, mi mamá empezó a estudiar cuando tenía 10 años. My mother began to study when she was 10 years old, right? Good. Y así para todos, entonces yo compré, o ella compró, o él compró, entonces diría esta expresión, ¿no? Si yo digo yo compré, diría I bought a car in 2018. Ella compró una maleta, she bought bag, right? A backpack, okay, sorry. Si yo digo ellos compraron, diría they bought a house, right? They bought a house in Cali. Right? Good. Something like that. Okay. Perfect. So, well, si dijera manejé, I drove from Bogota to Huila yesterday, for example. Okay, good. Perfect. Okay, great. Any other questions? Any questions about this? ¿Alguna pregunta sobre eso? Hay que aprendérselos, no hay mucho. Esto no tiene mucha lógica, la verdad. Esto no tiene ninguna lógica, de hecho. Hay que aprenderse. Entonces hay que estudiar, hay que saber cuáles son los que terminan en ET, hay que saber cuáles son los que cambian y aprenderse las formas, ¿cierto? Good. Bueno. Yo les recomendaría hacer fichitas para aprendérselos, ¿cierto? Y con la pronunciación y todo, porque hay que escuchar la pronunciación y bueno, para afianzar un poco esto. Good. Y aquí ya, esta es como la parte básica que yo les puedo explicar, ¿sí? Ya lo que sigue, sí creo que lo pueden revisar de forma individual cada uno de ustedes, ¿cierto? Y cualquier pregunta que tengan la vamos a socializar mejor el lunes que tengamos chat, ¿ok? Good. Entonces, bueno, aquí les recomiendo que sigamos revisando contextualization. Me gusta la parte de contextualization porque nos van a dar contexto. Entonces, miren que aquí nos dan un texto donde Richard, ¿cierto? Está hablando un poco de lo que él hizo, que es lo que nos están pidiendo en una de las evidencias que se llama What did I do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Entonces, yo voy a decir lo que yo hice. No es que me pongan una oración positiva y una negativa, que están haciendo mucho eso, sino que es contar qué hiciste ayer, ¿no? Entonces, yo aquí digo, hello, I am Richard. Yesterday was a busy day for me. It was long and exhausting. It was interesting. In the morning, I went to work. In the afternoon, I went to university. In the evening, I had a performance with my rock band. Y aquí está diciendo un poco qué pasó en el día, ¿no? My alarm rang at 5:30 a.m. I jumped out of bed. I did some exercise. I took a shower and brushed my teeth. I didn't shave because I didn't have enough time, right? I called my girlfriend Andrea while I had breakfast. I had some cereal and orange. After breakfast, I did the dishes, you know, like, yeah. Pueden decir una parte de su día, no tienen que contar todo lo de su día, pero no es una lista ahí como positiva o negativa. Es decir, lo que hiciste y lo que no hiciste, ¿no? Miren que en la parte que no hizo solamente dijo dos cosas, ¿ok? Good. Y aquí, después, la otra parte del día, right? Good. Esto es una de las cosas que vamos a realizar,
¿cierto? Dentro del ejercicio. Hay algo que se llama memorable moments. Creo que está acá. No sé en qué página está. Permítame un segundo. Revisemos. Que es una de las actividades que también vamos a desarrollar dentro de la unidad. ¿Ok? In previous page. Oh, yes. Before the connectors, right? Yeah. Here, memorable moments, right? En esta parte de memorable moments es como decir, esa es una actividad que vamos a hacer, que es un audio, de hecho, que ustedes deben enviar. Entonces aquí dice be born, es decir, cuándo naciste, cuándo empezaste el colegio, cuándo terminaste el colegio, cuándo te enamoraste, get a degree, cuándo te graduaste, te casaste, conseguiste un primer trabajo, tuviste niños, hijos o hijas, compraste una casa o te pensionaste. Como estos momentos que se supone que son momentos, no se supone, son momentos que marcan la vida de las personas de alguna manera, ¿no? No todas las personas han pasado por estos momentos, es como algunos de esos momentos, ¿ok? Ok, good. Entonces vamos a ver, ¿ya? I have a question. Sure. Monday will Yes, it's a Yeah. holiday, yeah. Holiday. Yeah, it's a holiday. It's holiday. Thank you for that. Because I didn't remember that yet. No, Thank you we for the Monday holidays. Yes, thanks to the holidays of Monday holidays. It's perfect. It's a perfect description. Yep. So now we don't have the chat today. I will have to rearrange. Okay. Good. Okay. Thank you for the reminder. So here we have the evidence. ¿Cuáles son las evidencias entonces? Aquí vamos a ya. Miren que aquí están. What did I do yesterday? Que ya le explicamos una, ¿no? Evidence, interactive activity, telling a story, evidence, memorable moments, and evidence blog, my favorite vacation. ¿Okay? Entonces aquí nos dan el documento para hacer el ejercicio y nos dan un ejemplo ahí en el documento. Entonces yo reviso el documento, es eso que vimos ahorita, es contar un poco qué fue lo que hice el día anterior, ¿sí? Escribir un párrafo, no es una oración afirmativa y una negativa, no. Es escribir un párrafo donde cuente un poco qué fue lo que hice y ya vimos eso en el material. Cuando ya tengan eso desarrollado, vamos aquí a ver evidencia y lo adjuntamos. Después viene Interactive Activity Telling a Story, right? First SCORM. Y aquí es desarrollar las actividades que nos proponen en este SCORM, right? So pay attention. Instructions. Steve needs his brother to fall asleep, so he decides to tell him a story, but some verbs are missing. Help him to tell the story by selecting the right tense of the verbs. Take into account that if you choose 3 wrong verbs, his brother will not fall asleep. Okay, good. Si lo completamos con 3 acciones equivocadas, entonces no va a poder quedarse dormido. Entonces aquí, let's go. Es completar la historia, ¿no? Good. So, once upon a time, y aquí habría que escoger cuál es la expresión correcta, ¿ok? I think it's a very good exercise, ¿ok? Si hacen esto que yo voy a hacer, que es cerrar, no va a quedar guardada la actividad. Okay, good. Then we have, we're going to have this one, memorable moments, que es la que estábamos hablando hace un momento. Es hacer una grabación contando estas cosas, ¿no? De momentos importantes en la vida. Es una grabación. Miren que aquí nos dan una base con ejemplos. Una base con ejemplo para las preguntas, ¿no? When were you born? Where were you born? Entonces miren que es como cambiar la información, esta información. Aquí nos están dando el ejemplo. Entonces, pues yo no nací el 26 de junio, sino que nací el 15 de enero, por ejemplo. I was born on January 15, right? Good. Si yo no nací en Bogotá, sino que nací en Putumayo, entonces I was born in Putumayo. My first school, or I was born in Mocoa, right? Or it depends on any city. Y aquí nos están dando el ejemplo. Es grabar, no necesitamos decir las preguntas,
solamente decir las respuestas a estas preguntas en una grabación. ¿Ok? Good. Voy a decirles aquí rápidamente algunas para que sepan la pronunciación. I started school in 1995. I was 6 years old. Okay. Okay, I finished school. Finished. Started. Okay. Good. Okay, great. Then, cuando ya tengamos la grabación, entonces venimos aquí y en ver evidencia adjuntamos la grabación. Y finalmente tenemos blog, the blog here, right? Entonces, si vamos al blog que nos están dando acá. My favorite vacation was in 2005. Es hablar un poco de cuándo fue, cuál fue tus vacaciones, cuál fue tu, sí, como cuáles fueron, perdón, las vacaciones favoritas. Seguir este ejemplo, ¿no? Miren que si yo sigo este ejemplo, cambio el año, ¿no? My favorite vacation was in 2013. I went to Ecuador. I traveled by car. Si no viajé en avión, sino que viajé en carro, entonces dije by car, ¿sí? Entonces miren que reemplazar la información de acuerdo a lo que yo hice, ¿no? ¿Qué lugares visité? ¿Qué sitios? ¿Cierto? Good. That would be, and you can share a picture that it's real or that is not real, okay? And that's it. You click here on their blog and then you create your post, okay? Let me see it here. Good. Do you have any questions? We click here, blog, my favorite vacation, and then there is something that is called crear entrada de blog, right? Publicar entrada, aquí podemos adjuntar el documento y publicar la entrada de blog, ¿ok? Que es la mejor forma como de desarrollar. Good, that's it. Any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Well, it seems like you don't have any questions, please. Teacher, excuse me, could you recommend a page or web for find irregular verbs or the other verbs? Like, yeah, well, yes, I mean, it's like you need the vocabulary. Yes, The pronunciation. both. Yes, okay. Let me check it out and I will share it with you on the email when I share the recording. Mañana que comparte la grabación, ahí les comparto en el correo también esas páginas that I can check. Okay, good. Thank you, teacher. Thank you, Liliana. Okay. Well, that's it. Thank you so much for joining, everybody, again. Does anybody else have another question? ¿Tiene alguna otra pregunta? Okay. Okay, so I'll check the calendar for next week so that we can arrange a date for the chat. Okay, good. That's it. Okay. Well, thank you so much for joining, and thank you also to the people that are watching the replay, that are watching the recording. Okay, it's my pleasure to be here. See you next week. Bye-bye. Bye, see you. Bye. Bye, teacher. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you.